tomar asiento. Gracias al Señor. Podemos adorar al Señor y exaltarlo de tantas maneras, ¿no? Y sí es una realidad que cuando venimos a reunirnos para adorar al Señor, pues, sabemos que por ahí no tenemos que venir con una, como si iríamos a un concierto, ¿no? A un concierto uno va a ver qué canciones, van a tocar esta canción, van a hacer esto, y la gente del mundo busca eso, ¿no? Salir satisfecho por todo lo que se va a ver. La adoración dentro del cuerpo de Cristo, la adoración nuestra como hijos de Dios, se va a ver reflejada en lo que vivamos en la semana como adoración a Dios. Toda la semana adorando a Dios en nuestra casa, postrándonos delante de Él, llorando en su presencia, estando delante de Él con un corazón agradecido al Señor, cantando al Señor. Lo vamos a reflejar aquí en 2 horas que nos juntemos y gozarnos. Por eso cuando cantamos es estar nosotros corporativamente delante del Señor, dándole gracias, cada uno con lo que ya sabe que le está sucediendo, con sus aflicciones, problemas, cargas, dificultades, pero adorando a un mismo Dios, adorando a un mismo Señor y dándole toda la gloria a Él. Queda de lado las cargas, las aflicciones, quedan de lado, nos juntamos solo a postrarnos delante de Él y adorar al Señor. Hermanos, les invito a que en la semana vivan al Cristo resucitado, vivan la adoración a Cristo, dándole toda la gloria a Él, toda la honra a Él. Él se lo merece. Y vamos a llegar con una ansia de poder juntarnos el domingo, ver el rostro de nuestros hermanos, adorarlo y decir, oh, qué bueno que es el Señor. Qué bueno que es el Señor, aún por todo lo que estoy viviendo. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que eres para mí. Y es la adoración que le tenemos que dar al Señor. Es la adoración que juntos le tenemos que dar al Señor. Es un gozo poder estar compartiendo el tiempo de adoración, el tiempo también de la palabra del Señor. También quiero recordar que estemos orando por Romy y Prisi, que viajaron a ver a la mamá de Romy, que se operó, así que ella iba a estar ayudándola allá, así que bueno, Ezequiel está solo en su casa, recibe invitaciones para ir a comer a la casa de la mamá principalmente. Los hermanos también están, aunque nosotros con Débora vamos a viajar, si el Señor lo permite, ya mañana, como saben, y vamos a ver a los hermanos allí en Puerto Madryn, aprovechando que está Juan, que viene en el auto también, y vamos a poder estar viajando con él, y vamos a estar un día en Sierra Grande y después vamos a ir a Puerto Madryn, y bueno, que el Señor allá lo disponga. Anhelamos ya venir más pronto, ¿no? Porque cuando uno está allá después empieza a extrañar, pero sabemos que el Señor va a utilizar todo, esperemos todo para bien, para su gloria, y que también puedan ser edificados los hermanos. Así que, hermanos, les pedimos que estén orando, que estén, viniendo el miércoles a la reunión de oración, también para estar orando por todos los motivos que hay adorando al Señor, y realmente es un gozo. Y Pepe daba algunos pasajes que estábamos viendo los viernes, ¿no es cierto?, de la parte de el discipulado bíblico del único Dios verdadero. Y realmente, hermanos, poder contemplar al Señor, poder meditar y contemplar en el Señor, vivir lo que Dios nos muestra a través de su palabra, y es un gozo, y ahí comenzamos a charlar y el Señor trae pasajes y nos gozamos en el Señor, y realmente es un gozo poder compartir. Como los jueves, que las hermanas este jueves que se reunieron con el discipulado bíblico, viendo también un poco Proverbios 31, lo que dice la palabra del Señor, gozándose en el Señor, que podamos crecer cada día más en esto, que podamos crecer cada día más. Y hermanos, el secreto está en la intimidad con el
el Señor que yo tengo en mi lugar secreto, en mi casa, en mi devocional personal, en el diario vivir, en el trabajar, cómo adoro al Señor, cómo exalto al Señor. Y no hay límites, no hay límites. El Señor es un Dios tan grande y hay tantas cosas para adorarlo al Señor. Y bueno, y aprovechando que también está Juan acá, hoy se va a quedar con nosotros un rato, así que también lo tenemos en las oraciones, allí que está trabajando. Y también me había mandado un mail el hermano Jorge Navarrete, el esposo de Noelia, que oremos tiene que tomar una decisión de trabajo un poquito más lejos, en San Luis, o venir a Bahía Blanca. Entonces estaba en esas dos cosas, ¿no? Por un lado, el más lejos es el que mejor le reditúa, y el más cerca es el que menos le reditúa, pero está cerca de su familia. Así que pedía oración, que los hermanos estén orando por eso y bueno, que tomen las decisiones sabias. Vamos a orar, hermanos, por este tiempo. Vamos a seguir viendo el tema de la santificación, cómo Dios nos ayuda en esta santificación. Señor, gracias, Padre, por este tiempo de poder estar compartiendo tu palabra. Señor, todo el tiempo al leer tu palabra podemos ver a ti, Señor, ver a Cristo, Señor, en nosotros, como tu obra de gracia, Señor, es hecha, Señor, es comenzada, Señor, y cómo también podemos ver cómo va a finalizar, Señor, cómo es terminada por ti, Señor. Te damos gracias porque esto nos lleva a glorificarte cada día más. Y Señor, queremos que hoy nos lleves a tu palabra, que podamos gozarnos, que podamos comprender, Señor, algunas cosas de esta obra de santificación, porque hay otras que no entendemos, Señor. Exceden nuestro conocimiento, nuestro pensamiento. Padre, gracias, Señor, te damos por este tiempo. Señor, que derrames de tu gracia sobre nosotros, danos un espíritu humilde para comprender tu palabra, Señor, poder aplicarla a nuestra vida, Señor. Y te damos gracias porque confiamos, Señor, en ti, que tu palabra es poder, Señor. Gracias, Señor, en tu nombre, amén. Y también la hermana, me acordaba justo, mi tía Marta no está acá porque fue a visitar a sus nietas, nietos y bisnietos, ¿no es cierto? Nietos y bisnietos. Sí, cumpleaños de tercer bisnieto. Cumpleaños de tercer bisnieto. Así que también ella hoy deseaba de estar acá porque se sentía un poquito mal, ¿no? Rodeada de gente que no adora al Señor. Entonces, bueno, le dijimos que iba a estar en oración. Eso es importante. Sí, por eso que estemos orando. Yo la semana pasada recordaba que iba a estar en las oraciones. Bien, hermanos, ¿recuerdan la semana pasada? Pepe estuvo hablando un poquito acerca de cómo el Señor obra en la santificación del creyente, y así también cómo el pecado molesta al creyente. ¿Se acuerdan que él comentó una analogía del desembarco en Normandía? Cómo cuando desembarcaron, cómo los alemanes estaban resistiendo, aunque sabían que ya estaban casi derrotados, ya estaban vencidos, pero había un grupo de soldados, los francotiradores, que estaban ocultos en algún lugar, que ellos no iban a ganar la guerra, pero sí ellos tenían la misión de matar la mayor cantidad de soldados americanos y aliados que habían. Y la misión de ellos era eso, aunque ellos perdieran la vida, ellos iban a molestarlos, y eso los soldados le tenían tanto temor, porque eran francotiradores que necesitaban una bala para matar a una persona. Y esa analogía tomada de ese acontecimiento en la historia del mundo, que también esa guerra marcó un hito en la historia mundial, nos hace recordar un poco a cómo el pecado obra, el pecado remanente obra en la vida de los cristianos. Está apuntándonos, nos quiere molestar, nos quiere infundir temor, aunque sabemos que el Señor hizo una obra de santificación completa en nosotros, ya fuimos libertados del pecado, ya se rompieron las cadenas del pecado, ya no estamos más atados al pecado, pero ese pecado remanente aún lucha con nuestra carne, aún sigue luchando, y es lo que nosotros debemos morir cada día más y más al pecado. Gálatas 2:20 es uno
también estuvimos viendo, dice, con Cristo yo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe, o por la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no vivo yo, dice la palabra, vive Cristo en mí. O sea, el nuevo hombre se va renovando hasta el conocimiento pleno. El nuevo hombre es esa nueva criatura que nosotros somos. Si estamos en Cristo, si hemos sido salvados por Cristo, se va renovando. Dice Colosenses, unos libros más adelante, unas cartas más adelante, Colosenses capítulo 3, versículos 9 al 10. Dice, no mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado el viejo hombre con sus malos hábitos. Y dice, vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un conocimiento, un verdadero conocimiento pleno, conforme a la imagen de aquel que lo creó. ¿Cómo es que el cristiano tiene que ir viviendo su vida cristiana? Renovándose. Renovándose, porque Dios nos lleva a eso. Y esa es la obra de gracia que el Señor hace en cada uno de nosotros. Por eso yo puse ahí dos preguntas. Y una de las características que nosotros debemos saber es que puede haber preguntas y toda la respuesta está en la Escritura. Está en la palabra del Señor. Está ahí. Y hay cosas incomprensibles que no vamos a poder comprender porque somos muy limitados nosotros delante de Dios. Por eso, una de las dos preguntas que puse yo acá es ¿quién me ayuda en la santificación y cómo coopera el creyente en esa obra de gracia? ¿Quién es el que me ayuda en la santificación? Por eso hoy vamos a ver específicamente cuáles son los agentes santificadores, los agentes que nos ayudan en este proceso de la santificación. Recordemos que no estamos solos, no estamos solos, como diría un periodista, no me dejen solo. Nosotros no estamos solos, el Señor nos guía, el Señor nos da la fuerza, el Señor nos ayuda, los hijos de Dios cooperan en esta obra de santificación. Pero recordemos, ¿quién es el autor? Dios es el autor, ¿no? El Señor es el autor de toda la obra de gracia y esto es importantísimo poder comprenderlo. Aquí no hay obra alguna total del hombre. No hay obra, el hombre es todo por la gracia del Señor, solamente por su gracia que nos va santificando. ¿Cómo? En una santificación, como venimos diciendo, inicial, que es la primera que hace cuando una persona es convertida, cuando el Señor lo llama, la progresiva, cuando el Señor nos va santificando, cuando el Señor nos ayuda a luchar con ese pecado remanente, morimos cada día más al pecado y somos más semejantes a su imagen, a la imagen de Cristo. Y la final, que cuando estamos glorificados, partimos con el Señor, porque el Señor nos venga a buscar y ahí la obra va a estar completa. Y esa es la obra del creyente. Ahora debemos recordar que somos salvos por la fe. Por eso a un creyente, a un cristiano, el hecho de que sea llamado a santificarse, ¿eso lo hace salvo? ¿Eso él puede ser salvo por su propia obra de santificación? No. Es la obra de Dios que Dios nos santifica, nos llama, nos santifica, comienza esa regeneración, comienza esa obra, pero esa es la expresión de que Él está vivo. Vamos a poner este ejemplo. Un niño nace, está dentro de la panza de su mamá, el niño está ¿cómo? Está vivo, si se mueve, patea, tiene latidos del corazón, está vivo. Cuando nace, el doctor nace y lo primero que hace es que él está como ahogado en un llanto que no lo puede largar. Y lo que hace el doctor es, le da un chilito a la cola. Y ahí grita, llora y da la expresión de que él está vivo. Pero es esa expresión que dice que él está vivo. No, él ya estaba vivo, aún sin gritar. Por eso el cristiano, él ya está vivo. Y la obra de santificación es lo que él demuestra en su progreso y en su diario caminar, de que él verdaderamente es un hijo de Dios, de que él verdaderamente tiene la gracia del Señor y está muriendo cada día más y más al pecado.
Y este solamente es un ejemplo para poder comprender. Decía un devocional de Spurgeon en las lecturas matutinas, él daba un ejemplo y decía de que la fe es el cimiento y la santidad es el edificio. El creer en el Señor, la fe es el cimiento del edificio. Como dice el pastor Suger Mitchell, es la zapata del edificio. Y es esa, lo digo porque Pepe siempre se ríe, entonces, es el cimiento del edificio. Ahora, si yo pongo el cimiento del edificio y digo, bueno, me voy a vivir al cimiento, y me hago la cama en el cimiento, pongo mis cosas en el cimiento, no puedo vivir, tiene que estar completo el edificio. Por eso la fe puesta en el Señor es el cimiento, y el edificio es esa santidad, esa santificación, que va creciendo, y es donde ahí vivimos, y es donde ahí va siendo construida esa obra de gracia. Por eso es necesario el cimiento y es necesario el edificio, porque todos van a ver que esa obra es una obra del Señor y el cimiento es Cristo. Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Y alguien que lo quiera leer antes de entrar de lleno a esos pasajes que habla de quiénes son los agentes de la santificación, miramos un poquito más acerca de lo que estamos hablando. ¿Qué dice Hebreos 12:14, este pasaje que lo venimos charlando? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahí está la santidad que todo cristiano debe seguir. Hermanos, y aquí hay algo importantísimo. Cuando comenzamos a andar mal en nuestra vida de santidad en el Señor, lo vamos a reflejar en los demás. Lo vamos a reflejar entre los más cercanos, en el cuerpo de Cristo, entre los hermanos. Vamos a andar mal. Porque dice el Señor que la santidad me lleva a andar en paz también. Andar en paz con todo. Y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Por eso es tan importante andar en santidad en el Señor, porque eso me lleva no solamente a buscar más del Señor, a morir cada día más al pecado, sino a relacionarme más con el cuerpo de Cristo. Por eso amamos juntarnos, amamos compartir del Señor, amamos hablar de las Escrituras, amamos alabar al Señor, damos la gloria al Señor, y el constante es estar en Cristo. Y esto no porque lo hagamos religiosamente, sino porque es algo que está dentro nuestro y va a salir. Ahora, cuando el creyente empieza a andar mal, y empieza a andar mal en el tema de la santidad, se comienza a reflejar. Es una alerta. Es una alerta para que volvamos, para que busquemos al Señor, para que veamos que necesitamos al Señor, necesitamos tener de su gracia y también de su enseñanza y de su amonestación, de que debemos andar cada día más y más en santidad. Vimos que también debemos perfeccionar la santidad también en domingos anteriores, y así Dios lo quiso hacer, y que esa meta es la erradicación del pecado, que el pecado sea erradicado. Por eso debemos odiar tanto al pecado, en nosotros, odiar el pecado. Es nuestro enemigo número uno, así como esos francotiradores es el enemigo y queremos verlo destruido para siempre. Y vamos a tener esa lucha como hijos de Dios, y vamos a tener constantemente. Por eso podemos comprender cuando el Señor dice que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo cada día, tome su cruz y sígame. Y esta es la vida del cristiano. Y hermanos, es una vida en santidad, hermosa, preciosa, en el cual vemos la obra de Dios en nosotros. Y ahora vamos a ver cuáles son los agentes de la santificación. ¿Quién nos ayuda en la santificación? Recordemos que cada uno de nosotros, el primer texto está ahí en Juan 17:8, que ya lo vamos a leer. Recordemos, hermanos, que hemos hablado y es nuestro deseo, nuestro propósito, es ser cada día más semejantes a Cristo. Nuestra meta es ser cada día más semejantes a Cristo. Pero ¿cómo logramos ser semejantes a Cristo? La meta de un esposo dentro de su matrimonio es darse como Cristo amó a la iglesia.
alcanzar muchas vidas, ni toda la vida, para darnos como Cristo se dio a la iglesia. Pero es la meta, es donde tengo que apuntar, es donde me tengo que esforzar, es donde yo tengo que llegar y tratar de amar así a mi esposa. Ahora, si alguien de los que estamos casados acá decimos, no, yo amo a mi esposa como Cristo ama a la iglesia, posiblemente estemos mintiendo, porque no llegamos a tan alto estándar. ¿Por qué el Señor pone ese alto estándar? Porque Dios es un Dios santo, no es menos, no puede rebajar. Y esa es la meta. ¿Cuál es la meta de todo cristiano? La santificación. La santificación. Y a esa meta nosotros corremos, a esa meta nosotros queremos llegar, decía Pablo, corro a ese lugar, a esa meta, corro. Y ahí es donde nosotros debemos apuntar. ¿Qué dice Juan 17:8? Empezamos con el primer versículo, porque vamos a ver cuáles son estos agentes que nos ayudan a la santificación en la vida del creyente. Ahora sí, que lo tenga, que lo quiera leer. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces en esto vamos a comenzar a ver quiénes son los agentes. Ahora es importante saber qué es un agente. Conocemos un agente de policía, un agente que vende seguros, ¿no? Hay agentes oficiales en distintas marcas de repuestos, de autos, de televisores, ¿no? Y un agente es un representante de ese comercio, de esa institución, es un agente, es alguien que está capacitado, inclusive cuando quieren trabajar y arreglar algo, por ejemplo un vehículo, la empresa lo lleva, lo capacita y dice, esta es la capacitación y esto es lo que tenés que hacer para ser agente oficial de nuestra marca. Y le pone todo lo que tiene que hacer y le dice todo lo que tiene que hacer y después sí, dice, yo soy agente oficial de esta marca o de este producto. Haciendo esa vaga analogía, ¿no?, de lo que es un agente, Dios, el Señor, en la obra de santificación, Él tiene esos agentes santificadores. Y vamos a ver que uno de los primeros agentes para la santificación es Dios. ¿Qué dice este pasaje? Porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Vamos a leer ahí Juan 13:10. Puse algunos textos hay muchísimos más, ¿no?, que eso, pero para poder comprender. ¿Qué dice Juan 13:10? Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Muy bien. Fíjense que en Juan 17:8 dice, pero yo les he dado, el Señor está orando por sus discípulos, ¿no? Él está orando y dice, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. El Señor está orando por ellos. Pero el Señor dice en Juan 13:10, que es un pasaje que leímos el domingo pasado, pero que también lo compartió, dice, Jesús le dijo, el que se ha bañado o el que está limpio no necesita nuevamente lavarse o estar limpio, excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos. El Señor había escogido a sus discípulos y había uno de ellos, fíjense, el Señor le estaba haciendo una mención acá. No todos están limpios, no todos son santificados. Hay uno que no lo es, y era Judas, ¿no es cierto? Entonces, ahí nosotros vemos que esta obra de gracia es el Señor que la hace. Es el Señor que ora por nosotros. Es el Señor que nos dice que ya estamos limpios en Él. Ya están, dice, vosotros, ya estáis limpios. Vamos a ver qué dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad.
Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, santifícalos. El Señor está orando, está pidiéndole, Jesús está diciéndole a Dios, santifícalos progresivamente y a través de tu palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. 1 Tesalonicenses 5, del 23 al 24. Ahí vemos cómo es una obra de Dios. Jesús ora al Padre por los que son llamados, santificados. Jesús dice, ya están santificados. Dios ya los santificó. ¿Qué dice ahí 1 Tesalonicenses 5, 23 al 24? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser espiritual y cuerpo sea guardado y irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Ahí dice el versículo 23, os santifique por completo. Y acá vemos que también el Señor dice que Él, ¿quién es fiel? ¿Quién es fiel según lo que dice esta palabra? Dios es fiel. Dios es fiel. Es la obra de Dios. Dios es fiel en la santificación. El Señor nos está llamando a santificarnos. El estándar de un cristiano es decir, tengo que buscar la santidad, tengo que ser santo, pero tengo que saber que Dios es el que me llama, Dios es el que me santifica. Y es una obra del Señor. Y es una obra de Dios en la vida del cristiano. Es una obra fiel y es una obra poderosa también al llamarnos y al santificarnos. Y Hebreos 13, del 20 al 21, ¿qué dice? Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del Padre eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis la voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, hermanos, lo que dice acá, os haga aptos. Nos ponga en la condición de lo que nosotros debemos hacer. La palabra griega, de esa palabrita, os haga aptos, esas tres palabras, se refiere a arreglar algo y ponerlo en condición apropiada. Arreglar algo y ponerlo en una condición apropiada. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con nosotros? Está arreglando algo para ponerlo en una condición apropiada. ¿Para qué? Para presentarnos delante de Él. Y esa es la obra de Cristo. Y esa es la obra del Señor en nosotros. Y es un gozo, pero todavía falta más. Vamos a ver qué dice ahí Juan 15. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 15, del 1 al 3. Que es esta misma palabra apto, de arreglar, de ponerlo en condición. Acá se utiliza esa palabra en Juan 15, del 1 al 3. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Fíjense, ya vosotros, dice el versículo 3, ya vosotros estáis limpios. Jesús, ¿qué le decía a los discípulos? Ya están limpios, menos uno. Ya hay una obra de Él, ya hay una obra de santificación, ya están limpios. Pero vemos acá que como en Hebreos 13, del 20 al 21, Dios nos tiene que hacer aptos, el Padre tiene que meter mano como ese árbol que tiene que podar para que dé más fruto. Y es lo que Dios va a hacer. Dice, yo les doy el fruto, pero necesita que ustedes sean arreglados para que den más fruto. ¿Alguno vio una parra en invierno cuando la cortan, cuando llega la época de poda? Es un tronco con muchos tronquitos y no hay fruto, no hay nada. Pero en verano se poda, queda feo, estéticamente no tiene nada, ¿no? O sea, queda medio feo, pero cuando empieza a crecer, crece con una fuerza terrible. Y es lo que el Señor hace en nosotros.
A veces, hermano, el Señor tiene que meter la tijera y cortar, y duele, y ese trabajo de Él duele en nosotros. No lo entendemos. ¿Por qué, Señor? Meter la tijera acá, pero el Señor nos quiere y necesita limpiarnos para que llevemos más fruto. Para que llevemos más fruto. ¿Y cuándo se ve el fruto? Más adelante. La parra se poda y no vemos la uva que salió a los 2 minutos, o al día, o a los 2 días. Hay todo un proceso de crecimiento. Por eso es interesante también leer completamente cuando Jesús da esta explicación de quién es el fruto, quién es el labrador, quién es la vid verdadera. Y es tan hermoso ver que es el Señor el que obra en la vida de cada uno de sus hijos, en la vida de su pueblo. Y vamos a ver ahora Romanos 15, del 15 al 16. Ya entendimos que Dios obra como ese agente activo en nuestra santificación. Dios es el que llama, Dios ora por nosotros, Jesucristo intercede por nosotros al Padre, ya estábamos santificados, Dios es el que nos hace aptos para la obra. Y hay Romanos 15, del 15 al 16. Es interesante este pasaje. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Santificadas por el Espíritu Santo. Y ahí tenemos otro agente de la santificación, el Espíritu Santo. Tenemos a Dios obrando, pero también está el Espíritu Santo. Y Pablo decía, acá dice, ¿para qué fue él hecho ministro? Dice en el versículo 16, para ser ministro de Cristo Jesús a los gentiles, ministrando a manera de sacerdote el Evangelio de Dios, a fin de que la ofrenda que hago de los gentiles sea aceptable, santificada por el Espíritu Santo. O sea, Pablo no se atribuye una obra que es de Dios y que es el Espíritu Santo que da ese fruto. Que es el Espíritu Santo que da ese fruto. Y el versículo 17 sigue diciendo, por tanto, en Cristo Jesús he hallado razón para gloriarme en las cosas que se refieren a Dios. Y el 18 dice, porque no me atreveré a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles en palabra y en obra. ¿Sí? Pablo está diciendo, es una obra de Dios, es una obra del Espíritu Santo y es una obra de Cristo. Hecha en mí, yo nada más predico a los gentiles y ofrezco esta ofrenda de los gentiles que le he predicado el Evangelio hacia el Padre, hacia Dios. Lo único que Pablo estaba haciendo. Pero ahí el Señor lo estaba utilizando. Pero ahora vamos a centrarnos en que es el Espíritu Santo que se distingue en esta santificación. Ahí 2 Corintios 3:18, ¿no lo puse ahí? 2 Corintios 3:18. Es un pasaje para tener en cuenta si queremos llegar a ser como Cristo. Este pasaje es para tenerlo todo. Por tanto, nosotros todos, mirando acá a la descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Somos conformados a la imagen de Cristo. Imagen esa de Cristo. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo del Señor. Por medio del Espíritu Santo del Señor. Si es un gozo saber que Dios es el que nos santificó, que Dios es el que hace esa obra, ahora es un gozo saber que el Espíritu Santo es el que nos guía, es el que nos ayuda. Es por la obra del Espíritu Santo que yo puedo llegar a ser cada día más semejante a Cristo. Es por esa obra del Espíritu Santo. Pero no termina todo acá, hermanos. Esto no es todo. Vamos a ver qué dice ahí Gálatas 5, del 22 al 24. No, perdón. Romanos 8, del 12 al 13. Romanos 8, del 12 al 13. Así que, hermanos deudores, somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne,
moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ahí que estaba diciendo Pablo, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir, dice, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Hermanos, necesitamos el Espíritu Santo para vivir en santidad, para que esa santificación obre efectivamente en cada uno de nosotros. Necesitamos toda la obra de Cristo. Necesitamos a estas tres personas, que es una, como explicábamos domingos anteriores, Dios, el Hijo y el Espíritu Santo. Necesitamos esta obra de ellos para que obre efectivamente en nosotros. Y es por medio del Espíritu de Dios que nosotros vamos a hacer morir las obras de la carne. Es difícil morir a la carne, es difícil. Pero si yo me centro en que por mis métodos carnales yo tengo que morir a la obra de la carne, voy a fracasar. Necesito al Señor, necesito la obra de Cristo, necesito el Espíritu de Dios que me guíe y que me enseñe a vivir en santidad y que mi carne sea cada vez más y más sometida al señorío de Cristo. Cada vez más, y morir cada vez más y más al pecado. Hay un grupo de hombres que se querían apartar para tener una comunión. Veían que el mundo, estaban contaminados por el mundo y dijeron: no, vamos a apartarnos y vamos a ir a las colinas. Y ahí comenzaron a vivir una vida apartada, desconectada del mundo, porque veían que estaban infectados, veían que no podían seguir, no podían estar haciendo lo que Dios les pedía en su palabra. Comenzaron un buen grupo y comenzaron a hacerse los grandes monasterios y las grandes construcciones. Algunos comenzaban solos en el bosque. Uno de los más conocidos son los ascetas, que llevaban una vida ascética, lejos de todo, lejos del mundo, lejos de la comunicación, lejos de la gente, porque decían, queremos vivir, santificarnos. Pero ¿saben qué pasó? No dio resultado. Hoy vemos los monasterios que son museos, porque ya no hay gente. No puede el hombre querer apartarse para vivir una vida en santidad por sus propios medios, por sus propias fuerzas. Algo quedó mal a los cachos. No puede el hombre estar viendo, espero que no se rían en el video cuando no puede el hombre estar apartándose y esforzarse para llegar a ser santo. Hay un testimonio muy cercano, no me acuerdo si lo contamos, nos llamaron por teléfono un muchacho, y esto en el programa de radio, y dijo: no, yo veo que me tengo que apartar de todo. Lo estoy escuchando por la radio y yo veo que me tengo que apartar de todo, que necesito desconectar internet, necesito vender el televisor, necesito vender la radio, y no lo iba a poder escuchar más, ¿no? Y necesito cortar el teléfono, y se iba a un extremo. ¿Pero para qué? Y porque necesito vivir en santidad, el mundo me acosa, el mundo... Pero esa no es la solución, no, pero yo lo voy a hacer igual, y es más, voy a dejar de trabajar, dice. ¿No? Terrible. Y ya desconecté el timbre de mi casa para que nadie toque timbre. No. Y hermanos, es trágico eso, porque se van a un extremo tal que eso, ¿cuáles son los resultados de eso? Una vida en pecado incomunicado. Porque por sus propios medios, por su propia obra, por su propio yo, quiere llegar a realizar algo que es Cristo que lo hace, que es el Señor que lo hace por su propia gracia, que es el Espíritu de Dios que le da fuerza al creyente. Por eso debemos comprender esto. Hermanos, no estoy diciendo que no es bueno apartarse un tiempo en oración, en un lugar solitario, meditar en el Señor. Eso es hermoso y es necesario también para nosotros. Pero vivir una vida ascética, apartados del mundo, para querer llegar a hacer una obra que Dios hace por su gracia, no vamos a poder hacerlo, porque vamos a tener resultados carnales. Si buscamos
resultados, si buscamos resultados espirituales con medios carnales, vamos a tener resultados carnales. Necesitamos buscar la guía y la sabiduría del Señor, lo que nos dice la palabra del Señor acerca de esto, de cómo andar en santidad, de cómo vivir una vida en santificación. Y esto es un poco un paréntesis, ¿no? Para estar también un poquito comprendiendo este pasaje de Romanos capítulo 8, que dice que si vivimos conforme a la carne habremos de morir, o habréis de morir, pero si por el Espíritu hacer las obras de la carne, hacer morir las obras de la carne, viviréis. Y que somos guiados por el Espíritu de Dios, y ese es el testimonio de que nosotros somos hijos de Dios. Ahora sí vamos a ver Gálatas 5 del 22 al 24. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Hasta 24. Hasta 24. Hermanos, este texto es para un boxeador, es un golpe de knockout. Para un cristiano es un golpe de knockout. Nos dejan la lona. No nos podemos levantar. No hay excusa. El Señor dice, el fruto del Espíritu es esto. Tiene que estar reflejado. El que dice que es de Cristo tiene que tener esto. No el fruto de la carne. Tiene que tener estos frutos. Pero son dados por ¿quién? Por el Espíritu de Dios. Son dados por el Señor. Y es esa obra del Espíritu. Y nosotros tenemos que cada día enfocarnos cada día más y más a esto. A tener esto, a tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Fíjense, hermanos, que esto no es una apariencia lo que está nombrando acá, esto es carácter. Sí o sí necesitamos ser moldeados, el carácter de Cristo necesita ser trabajado en nosotros. Yo no puedo tener una apariencia de piedad. Es más, Pablo dice, van a venir falsos maestros, van a tener apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de esta. Ahora nos da características de cómo son los hijos de Dios. Tener gozo en medio de la aflicción, y ahí sale a la luz si eso no es un hijo de Dios. Tener paz, tener bondad, benignidad, cuando se nos saltó el fusible, que queremos ahorcar a alguien, ahí el Señor dice, atento acá, Gálatas, fíjate lo que dice la palabra de Dios, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y lo tenemos que hacer. Ahora está la lucha, el pecado, está ahí, cuidado, viene, está ahí, el francotirador mirando, a ver, te voy a apuntar, y con una bala te puedo matar, cuidado. Debemos odiar el pecado. Y debemos tener cuidado y debemos anhelar andar en estos frutos del Espíritu. ¿Cómo sabemos si andamos en estos frutos del Espíritu que dice la palabra de Dios? Por medio de la prueba. Necesitamos pasar las pruebas. Necesitamos saber cuando necesitamos esa fe, esa templanza. Necesitamos problemas. Necesitamos sufrimientos. Necesitamos padecimientos. ¿Para qué? Para ver si nosotros estamos en esto, andamos en esto. Y ahí es donde somos probados. Y ahí es donde podemos salir aprobados o desaprobados. Y ahí es donde el Señor nos dice que está la obra y que es el fruto del Espíritu, pero es el Espíritu Santo, es un agente que nos ayuda en nuestra santificación. Y es la forma que obra el Espíritu Santo en el proceso de la santificación. Ahora, ¿cuándo obra esto el Espíritu Santo en nosotros? ¿Cuándo está obrando esto? No lo sabemos. Por lo menos yo no lo sé. Es un misterio. Y buscando libros y autores y comentarios, es un misterio para todos. Porque es una obra de Dios cuando el Señor está santificando a una persona. Por eso debemos tener cuidado, hermanos, con el pecado de presunción. De presumir, decir, porque yo oro 12 horas, leo la palabra, estoy adorando al Señor y vengo acá y digo, yo soy santo y exhorto a los hermanos y, no hermanos, mirá, yo soy, mirá todo lo que yo paso en oración, mirá todo lo que yo hago, no, esto vos lo tenés, no puede ser que estés así, es el pecado. Y ya
paso a estar tomando esta obra de gracia y me estoy autoproclamando y autoexaltando a mí mismo. Y no entendí que esta obra es hecha por el Espíritu de Dios. Como decía Pablo, es Cristo. Es la obra de Él en mí. Y es la obra de Él en cada uno de nosotros. Pablo decía, si tengo algo de qué gloriarme, ¿de quién es? De Cristo. No me voy a gloriar en lo que yo soy, en mis debilidades. Es Cristo obrando en nosotros. No somos mejores. No somos mejores. Tenemos la gracia y la obra del Espíritu Santo del Señor. Por eso somos limitados. Somos limitados. Necesitamos tener la ayuda del Espíritu de Cristo. ¿Qué dice 1 Corintios 1:30? 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que es gloria, gloríese en el Señor. Porque, tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Ahora, dice acá Pablo, más por la obra de quién? Por la obra suya, no la del mismo Pablo. Por la obra de Dios, por la obra de Él. Estáis vosotros en Cristo Jesús. Y acá hay otro agente de la santificación. Está Dios, está el Espíritu Santo y está su Hijo Jesucristo obrando en nosotros. Estamos en Cristo, el cual dice se hizo para nosotros sabiduría de Dios, justificación y santificación y redención. Todas esas cosas en Cristo Jesús. Si es un gozo saber que Dios me llamó, que Dios me santificó, que Dios me santifica, si es un gozo saber que el Espíritu Santo me ayuda, que es la ayuda que tenemos nosotros para morir a la carne, para hacer la obra del Espíritu, y ahora es un gozo saber que estamos en Cristo, que estamos parados en Cristo, estamos puestos en Él. Ahora noten que esto no es al revés. O sea, nosotros estamos en Él. O sea, nosotros no nos sostenemos a Él. Él nos sostiene a nosotros. Es la obra de Cristo. Es la obra de Él. Por eso dice, gloríese cada uno. Y si se quiere gloriar, que se gloríe en el Señor. El versículo 31, ese es muy hermoso, ¿no? Porque es la obra de Él, la gloria de Él. Es la gloria suprema de Él. Y esa es la labor de Cristo. Y nosotros es no gloriarnos, sino que tenemos que reconocer que todo esto es en virtud de Cristo. Todo esto es en virtud de Cristo. Efesios 1:3 aclara también lo siguiente en esta obra de Cristo. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Tenemos todas las bendiciones espirituales ¿en quién? En Cristo. Nuevamente en Cristo. Todas las bendiciones espirituales. Vamos a Romanos capítulo 8 del 9 al 10. Ahí Romanos 8 del 9 al 10 dice, yo lo voy a leer en la versión de las Américas, dice: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en nosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de Él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Él es el que hace su morada en nosotros. Es Cristo que mora en nosotros. Es Él el que está morando en nosotros. Si Cristo dice, está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. O es el Espíritu el que le da vida, que nos da vida a causa de la justicia de Cristo. Es el Señor. Es una obra soberana y de gracia del Señor. Por eso
la Biblia no dice que primero me convierto y después recibo al Espíritu Santo. Y hay muchos que creen que viene la conversión y dicen, bueno, ahora tenés que recibir el bautismo del Espíritu Santo, hablar en nuevas lenguas. La palabra del Señor no dice eso. Lo que dice el Señor es que Él hace la obra de santificación, nos da su Espíritu Santo y nos dice que estamos en Cristo. Es una obra completa. Es una obra completa. Y es una obra de gracia del Señor. Por eso es importante que entendamos esto, porque fíjense que dice la palabra de Dios, si Cristo está en vosotros, si está en ustedes, si está en ustedes, tienen todas estas cosas. Colosenses 1:27, Colosenses capítulo 1, versículo 27. ¿Qué dice Colosenses 1:27? A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Y ahí podemos subrayar que es Cristo en vosotros, que es Cristo dentro, que es Cristo con vosotros. Es Cristo en vosotros. Nosotros vivimos, Cristo vive en el creyente, en cada uno de sus hijos. Y esto es importante. Ahora uno dice, pero dijo el Señor, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, así estoy yo. Acá está el Señor, o del otro lado se congregan, como Cristo está en todos lados, ¿sí? El Señor está en todos lados, pero dice que también está dentro del que está en el creyente, particularmente en cada uno de sus hijos. ¿Cómo entendemos esto? No hay explicación. Lo vamos a entender cuando estemos con Él. Le preguntaremos, Señor, ¿cómo es esto? Si podemos comprenderlo. Porque todavía no podemos saber cómo es esta obra. Es una obra de Dios. Es una obra de gracia. Y las dos cosas son verdad. Y las dos cosas las creemos por la fe, estas dos verdades. Colosenses, 1 Juan 2:1. Y esta es una obra de Cristo también. Preciosa. Colosenses capítulo 2, versículo 1. 1 Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Fíjense que aquí se presenta a Cristo como el intercesor de los creyentes ante el Padre. Es la misma palabra que Jesús, que nosotros estuvimos leyendo ahí, en Juan, Jesús orando, está orando delante del Padre. Lo mismo que Él hizo, ahí lo está haciendo Él por sus hijos. Dice, para que no pequéis. O sea, yo intercedo, dice el Señor. Hay una obra de intercesión, hay una obra de santificación. Esto no quiere decir que el cristiano puede pecar libremente. Que el cristiano puede, si total Dios hace la obra, el Espíritu Santo me ayuda y el Señor intercede por mí, listo. Pequemos libremente, que el Señor hace toda la obra de gracia. Recordemos, hermanos, como lo hemos dicho, si alguno piensa de esa forma es porque no es de Cristo. Su Padre no es el Señor. Y hace lo que su padre, el diablo, quiere que haga. Ahora, cuando yo entiendo que tengo esta gracia, que es Dios, que es el Espíritu Santo, que es Cristo, hermanos, nos lleva a adorar al Señor, a humillarnos delante de Él, a mostrarnos, a glorificarle a Él, a esforzarme por cada día ser más a la imagen de Cristo, con todo lo que Él me da, con todo lo que Él me dice en su palabra. Esto es una seguridad para nosotros. Esto es una firme ancla que debemos tener en nuestra alma, que nos da la seguridad de que somos sus hijos y que Él nos santifica y debemos luchar y debemos trabajar. Y decía Pablo, debemos correr para llegar a eso, para llegar a esa santificación, para llegar a ser a la imagen de Cristo. Lo necesitamos, lo necesitamos. Dice Romanos capítulo 8, versículo 31 al 34.
4 dice: entonces, ¿qué diremos esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús, el que murió. Sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Él es el que intercede por nosotros. Hermanos, si nosotros hoy iríamos a la presencia de Dios y estaríamos delante del Señor y le preguntaríamos: Señor, ¿cuándo intercediste por mí? El Señor nos sorprenderíamos al ver las tantas ocasiones que estuvimos a punto de caer, y el Señor, por su intercesión, lo mismo que hizo con Pedro, el Señor Jesús le dijo: Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no te falte. Ahora le dice: cuando pase todo esto, una vez que hayas pasado, confirma a tus hermanos. El Señor le estaba diciendo: vas a pasar esto, yo intercedí, vos vas a estar guardado y después vas a testificar de mí. Y eso es lo que el Señor va a hacer, va a decir: Viti, mira, acá estabas a punto, Satanás me había pedido para zarandearte, pero yo rogué al Señor para que tu fe no te falle. Y ahí es donde vamos a ver la obra del Señor. No sabemos, hermano. Hoy, dice el Señor, intercede por nosotros. Hoy mismo. Por eso, si todo lo que nosotros hoy tenemos, todo lo que nos pasa a nosotros hoy, si estoy parado acá predicando su palabra, no es por mérito propio, es por la gracia del Señor, que no ha dejado caernos, no ha dejado, nos ha sostenido. Su diestra, como hizo con el pueblo de Israel, su diestra nos ha sostenido. Es Él el que nos sostiene. Y es Él el que debemos adorar y darle toda la gloria a Él. Porque es por su gracia, es por su sola gracia que nosotros hoy podemos estar delante del Señor. ¿De qué nos vamos a gloriar? De nada, de Cristo. De Cristo, nos gloriamos en Él. ¿Qué tenemos nosotros? Debilidades, pecado, morir cada día. Eso es nuestro. Eso es nuestro. Miserias, eso es nuestro. Pero la obra de Cristo, la obra de Él, es la gracia que crece cada día más en nosotros. Es lo que anhelamos y es lo que buscamos en el Señor. Por último, Hebreos 7, del 23 al 25. Hebreos capítulo 7. El último texto que quiero compartir, del 23 al 25. Dice: los sacerdotes anteriores eran más numerosos porque la muerte les impedía continuar. Pero Él conserva su sacerdocio inmutable, puesto que permanece para siempre. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Hermano, Jesucristo intercede perpetuamente, por siempre. Jesucristo no se duerme, Jesucristo no tiene estado de ánimo que si quiero vengo a la reunión, si quiero leo la Biblia, si quiero... Jesucristo no tiene esos problemas como tenemos nosotros. Jesucristo dice que Él intercede siempre, siempre por nosotros. Y esa es la seguridad que tenemos como sus hijos, que la debemos abrazar con todo el corazón. Y debemos saber que es Él el que intercede por nosotros. Señor, no me vas a dejar. Señor, tú siempre me vas a sostener, porque es tu gracia. No porque yo sea importante, sea una persona importante. Es por la obra de la gracia de Cristo, que le plació. Hermanos, a Cristo le plació rescatarnos, separar un cuerpo, unas personas, un grupo de escogidos, no porque sean buenos, sino para manifestar su gloria en nosotros. Amén. La gloria de Cristo tiene que ser manifestada en nosotros cada día. No somos mejores. No somos mejores de aquel que ha asesinado ayer o que ha matado a un niño o que ha violado a alguien. No somos mejores.
mejores. Teníamos un corazón pervertido. Dios le plació, le plujo cambiarlo, regenerarlo, transformarlo para su gloria. Es lo único que tenemos, hermanos. Es la única gloria que tenemos. Y esa es la santificación. Vamos a orar al Señor. Vamos a gozarnos también por esta paz, por este consuelo que tenemos en el Señor. De que es su obra en nosotros, es el gozo de saber que nosotros nos debemos ocupar en la santificación. La obra del creyente es ocuparse en la santificación cada día y hacer morir la carne y morir al pecado cada vez más. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, por esta obra de santificación que haces en nosotros como tus hijos, Señor. Señor, no somos mejores que nadie, Señor, que otros. Señor, solamente tenemos una cruz donde morir todos los días, Señor. Oh, Señor, permítenos gloriarnos en esa cruz, Señor. Permítenos abrazar esa cruz para morir cada día, Señor. Señor, tú sabes todo lo que nosotros queremos y anhelamos. Conoces lo profundo de nuestro corazón. Y conoces, Señor, lo que necesitamos, lo que hoy estamos viviendo. Señor, fortalécenos en tu gracia, en la fe de tu Hijo Jesucristo. Señor, fortalécenos para que cada día te busquemos más a ti, Señor, para vivir en santidad, Señor. Danos, Señor, ese gozo. Danos ese gozo, Señor. Que podamos predicar tu evangelio entre nosotros, que podamos hablar tu palabra en nuestra familia, a nuestros hijos, familiares, Señor, que tú eres todo en nosotros, Señor. Oh, gracias, Padre. Gracias por esta obra, Señor. Cómo nos enseñas, cuánto tenemos que aprender, pero sobre todas las cosas, cuánto tenemos que morir, Señor, a nosotros mismos. Gracias, Señor. Gracias por tu obra de gracia. Gracias por el Padre. Gracias por el Hijo, por el Espíritu Santo. Perfecta Trinidad que obra en ese proceso de santificación. Señor, ayúdanos, Padre, te lo pedimos, Señor, andar en el Espíritu cada día más, Señor. Fortalece a nuestros hermanos, Señor, aun los que hoy no han podido venir por distintas circunstancias, Señor. Permítenos ser buenos mensajeros tuyos, de todo lo que aprendemos, compartirlo, Señor, en nuestras casas, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, los más cercanos. Señor, esfuérzalos, Señor, levanta las rodillas caídas, anima, Señor, a aquellos que están pasando en prueba, Señor. Señor, gracias. Gracias, Padre, nuevamente por tu obra. En tu nombre, Señor. Amén. Amén. Bueno, hermanos.